Bueno, doctor, ¿cómo es tu nombre, doctor? Carlos Colmán. Carlos Colmán. Tiene un problema judicial, litigio en la parte civil. ¿Podemos explicar un poco, doctor, sobre qué se trata? Bueno, tenemos una situación bastante particular en relación a una propiedad que está ubicada en el lugar conocido como Colonia Puinandí, de este distrito de Curuguatí, individualizado como la finca número 2054, padrón número 2210, que primariamente en sus orígenes correspondía al señor Lucas Díaz, conforme al título de propiedad que nosotros tenemos en nuestro poder y cuya copia debidamente autenticada es esta. Entonces es de fecha 10 de abril de 1985, otorgado por el entonces Instituto de Bienestar Rural a nombre del señor Lucas Díaz, inscrito en el año 1986 en la Dirección General de los Registros Públicos. ¿De cuántos hectáreas estamos hablando, doctor? 24 hectáreas y 8.000 metros cuadrados, aproximadamente 25 hectáreas totales, ¿verdad? Bueno, el origen de esta propiedad, que hoy cuya posesión la detenta, la posesión y la propiedad la detenta el señor Yusier Fernández da Silva, que es nuestro representado. Bueno, el origen de la propiedad en sí es el señor Lucas Díaz, otorgado a través de este título de propiedad que ya vieron por parte del Instituto de Bienestar Rural en aquella época, hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. Bueno, entonces tenemos que el título original de la propiedad data de esa fecha, 1986, inscrito a nombre del señor Lucas Díaz. El propietario original sería. El propietario original, el señor Lucas Díaz, habitante acá de la colonia Puinandí, acá del distrito de Curuguatí. Posteriormente, en fecha, en el mes de abril de 1990, fallece el señor Lucas Díaz, que es el propietario original de la propiedad. Fallece el señor Lucas Díaz y deja como herederos, como hijos matrimoniales, deja a 10 hijos y conjuntamente la viuda, la señora Mariana Martínez. En este sentido, estos herederos en el año 1992, específicamente en fecha 20 de mayo del año 1992, otorga una escritura pública, la escritura pública número 22, por cesión de derechos y acciones, otorgado y autorizado ante el notario escribano público Lidio González Molinas, de la ciudad de Curuguatí, en donde los 10 hijos herederos, los herederos matrimoniales, ceden, venden y transfieren a favor del señor Isabelino Torres Garcete todos sus derechos y acciones que en sus caracteres de hijos matrimoniales y cónyuges le corresponden la sucesión del señor Lucas Díaz, y con especialidad en el inmueble situado en la colonia Puinandí, distrito de Curuguatí, individualizado como finca 2054, padrón 2210, lote número 2, manzana número 5. Es decir, el primer comprador es... El primer comprador por escritura pública a través de una cesión de derechos es el señor Isabelino Torres Garcete. Esta escritura fue otorgada, vuelvo a manifestar, ante el escribano Lidio González Molinas de la ciudad de Curuguatí, a través de la escritura número 22 en fecha 20 de mayo del año 1992. Posteriormente a esta escritura, este señor Isabelino Torres Garcete vuelve a vender la propiedad en el año 2009, es decir, en el 92 él compra a los herederos del señor Lucas Díaz, y 17 años después, en el año 2009, él vuelve a vender la propiedad conforme a este contrato privado otorgado ante el mismo escribano público José Lidio González Molina de la ciudad de Curuguatí, en fecha
1 de septiembre del año 2009, vende el señor Isabelino Torres Garcete, con el consentimiento de su señora esposa, a favor del señor Eduardo Bernardino Arza. ¿Cuántos compradores ya hay? ¿Tercer comprador? El segundo comprador sería de los herederos, ¿verdad? El primer comprador sería Isabelino Torres Garcete, que está en la escritura que vimos anteriormente. Y este sería el segundo comprador por el cual Isabelino Torres Garcete vuelve a vender la propiedad a favor del señor Eduardo Bernardino Arza. ¿En qué año fue eso? ¿En el 2010? En el año 2009, en fecha 1 de septiembre del año 2009. Entonces, esta es la segunda venta que se hace de la propiedad. Posteriormente, en el mismo año 2009, en fecha 8 de abril del año 2009, ante el señor Lidio González Molinas, el señor Eduardo Bernardino Arza vuelve a vender la propiedad a favor de la señora Simone de Oliveira Marecos. El inmueble rural individualizado como lote número 2 de la manzana número 5, individualizado como finca número 2054, padrón 2210. La señora Simone Oliveira Marecos, la compradora, sería la tercera compradora de la propiedad en relación a lo que tenemos antecedentemente, que volvemos a decir. La primera compradora, que sería Isabelino Torres Garcete, en el año 1992, de los herederos del señor Lucas Díaz. El segundo comprador sería el señor Eduardo Bernardino Arza, en el año 2009. Isabelino Torres Garcete le vende a el señor Eduardo Bernardino Arza. Luego, el tercer comprador sería la señora Simone Oliveira Marecos, donde el señor Eduardo Bernardino Arza le vende a la señora Simone Marecos la misma propiedad. Por último, en el mismo año 2009, en septiembre del año 2009, a los 7 días del mes de septiembre del año 2009, la señora Simone Oliveira Marecos vende la misma propiedad individualizada como 2054, padrón 2210, a favor del señor Yusier Fernández da Silva. Entonces, en este contrato privado se le autoriza expresamente al señor Yusier Fernández a que entre en posesión de la propiedad. Es decir, que entre y haga lo necesario como para poder dejar en condiciones para que pueda producir la propiedad. ¿En qué año fue eso? En el año 2009. Entonces tenemos que en el año 2009 fue vendido 3 veces la propiedad, por 3 personas distintas. En este tiempo, en septiembre del año 2009, el señor Yusier Fernández entra en posesión real de hecho física de la propiedad y comienza a limpiar la tierra, a mecanizarla y dejar en condiciones como para que pueda ser apta para los cultivos agrícolas, sea de soja, maíz y de otras características. Pero lo claro es que desde el año 2009 él entra en la posesión de la propiedad. Posteriormente, en fecha un ratito. En fecha 5 de octubre del año 2009, es decir, más o menos un mes después de que el señor Yusier Fernández da Silva haya adquirido la propiedad por contrato de la señora Simone Oliveira Marecos, se otorga una nueva cesión de derechos en una escribanía de la ciudad de Fernando de la Mora, el escribano Higinio Benítez Alvarenga, a través de la escritura pública número 393, que lleva la fecha 5 de octubre de 2009. ¿Cuál es la diferencia que tenemos y cuál es la renquera, vamos a decir, que hieren de muerte a este documento, a esta nueva sesión de derechos? O sea que 2 veces se abrió la sesión de derechos. Así mismo, 2 veces fue otorgada la sesión de derechos. Habíamos dicho que en el año 92 se había firmado por los 10 herederos del señor Lucas Díaz, propietario original de la propiedad,
La primera cesión de derechos, la número 22, otorgada en la ciudad de Curuguatí ante el escribano Lidio González Molinas, firmada por los 10 herederos más la esposa, la viuda del señor Lucas Díaz. Pero aclarar, doctor, que para muchos que no entienden los términos jurídicos, la cesión de derecho es vender. ¿Vender un inmueble? La cesión de derechos, así como dice aquí, en esta misma dice, cede, vende y transfiere los derechos que le corresponden a estos herederos en la sucesión del señor Lucas Díaz. Es decir, que 2 veces se vendió la misma propiedad. A eso voy a llegar. Entonces tenemos que en el 92 fue otorgada esta escritura donde se cede los derechos sobre la propiedad. Y tenemos que en el 2009 se otorga otra cesión de derechos ante un escribano de Fernando de la Mora. Primera renquera porque tendría que haberlo sido redactado por un escribano por lo menos de Curuguatí, en donde solamente firman ya 5 herederos, ya no más los 10. Seguramente algunos ya estaban fallecidos o no quisieron firmar el documento. Lo que sí que la señora Justa Díaz Martínez, Victoriano Díaz, Marcelino Díaz, Sebastiana Díaz y Ambrosia Díaz, 5 herederos vuelven a vender, a ceder, vender y transferir, como dice la cesión de derechos, la misma propiedad que ya lo habían cedido, vendido y transferido en el año 1992, conforme la firma que obran en la escritura pública de esa fecha. Entonces, tenemos establecido que tenemos 2 cesiones de derechos otorgadas en distintos momentos, la primera en el año 1992 y la segunda, la que posteriormente hizo de alguna manera valer, entre comillas, el señor Santiago Domínguez en un juicio, es la segunda cesión de derechos otorgados ya por una parte de los herederos que ya habían firmado en el año 92 la misma cesión de derechos sobre el inmueble que estamos de alguna manera litigando hasta este momento en los tribunales. La idea central de todo esto en documentos es que si nosotros hablamos desde el punto de vista jurídico, tenemos que el señor Santiago Domínguez, a través de esa nueva cesión de derechos que no sabemos nosotros ni calculamos siquiera cómo pudo haberlo conseguido, es la que le permitió iniciar un juicio sucesorio en la ciudad de Asunción, en donde pudo lograr adjudicarse esa propiedad que originalmente le correspondía al señor Santiago Domínguez e inscribir ese certificado de adjudicación en la Dirección General de los Registros Públicos, y con ello ha iniciado otro juicio en la jurisdicción de la circunscripción de Curuguatí, un juicio de reivindicación de inmuebles, en donde pudo de alguna manera, digamos, conseguir hacer valer ese título que está absolutamente viciado de nulidad, y conseguir hasta estos momentos una sentencia que está haciendo, nosotros decimos, flamear en los distintos lugares donde va y expone públicamente lo que de alguna manera está ocurriendo en el lugar. Nosotros queremos dejar bien en claro de que el documento que él tiene, por más de que esté escrito en los registros públicos, el contenido del documento en sí es nulo. Es nulo el contenido y es nulo la forma en que lo logró. ¿Por qué es nulo el contenido? El contenido es nulo porque proviene de una cesión de derechos donde se ha vuelto a vender por segunda vez la propiedad. En primer lugar. En segundo lugar, es nulo porque ese documento se hizo valer en un juicio sucesorio en la ciudad de Asunción, cuando que las leyes procesales del ámbito civil establecen expresamente de que para iniciar un juicio sucesorio la circunscripción o la competencia que rige es la del juez del último domicilio del causante. En este caso, ¿qué significa? De que el juez competente, según el Código Procesal Civil, desde siempre
fue el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Curuguatí. Pero, ¿qué ocurre? En el año 2009, la señora Simone de Oliveira Marecos ya había iniciado el juicio sucesorio del señor Lucas Díaz en la ciudad de Curuguatí, en donde corresponde realmente, según las leyes procesales y legalmente, y terminó el juicio sucesorio con la sentencia de fecha 28 de septiembre del año 2010. En el año 2009 inicia el juicio sucesorio y en el año 2010 culmina con la sentencia número 258, en donde en la parte resolutiva el juzgado actuante resuelve declarar que por fallecimiento del señor Lucas Díaz le suceden como único y universal heredera su cónyuge supérstite Mariana Martínez, viuda de Díaz, y sus hijos Domingo Díaz, Victorino Díaz, Marcelino Díaz, Ambrosia Díaz, Sebastiana Díaz, Vicenta Díaz, Catalina Díaz, Toribia Díaz, Pastor Díaz y Justa Díaz, y en tal carácter con derecho a los bienes relictos y sin perjuicios de terceros. Sigue diciendo la parte resolutiva de la sentencia en la segunda parte: subrogar la cesión de derechos y acciones obrantes a foja 25 de autos otorgado por la cónyuge supérstite Mariana Martínez y sus hijos Domingo Díaz, Victorino Díaz, Marcelino Díaz, Ambrosia Díaz, Catalina Díaz, Toribia Díaz, Pastor Díaz, Justa Díaz, a favor de Isabelino Torres Garcete. Aquí El primer comprador. Aquí llegamos a nuestra primera compra a través de la cesión de derechos del año 1992 a favor del señor Isabelino Torres Garcete, en donde todos esos herederos mencionados en la sentencia han firmado la escritura pública en su momento, en el año 1992. Luego sigue diciendo la sentencia a favor de Isabelino Torres Garcete en primer término, de a favor de Eduardo Bernardino Arza. Allí pasamos a la segunda venta, que es del año 2009, este contrato privado en donde Isabelino Torres Garcete le vende al señor Eduardo Bernardino Arza la misma propiedad. Y de Eduardo Bernardino Arza, a su vez a favor de Simone de Oliveira Marecos. El tercero. Que es la tercera compradora, en el mismo año 2009. En relación a la finca 2054, situada en la colonia Punandí del distrito de Curuguatí, inscrito en la Dirección General de los Registros Públicos, bajo el número 1, al folio número 1 y siguiente, con una superficie de 24 hectáreas, 2.268 metros cuadrados, lote número 2, manzana 5, que es este título de propiedad original. Donde empezamos habíamos dicho que proviene del Instituto de Bienestar Rural a favor del señor Lucas Díaz. Entonces, a través de esta sentencia, en su tercera parte, se adjudica a favor de la señora Simone de Oliveira Marecos el inmueble descrito precedentemente. Y en ese año, la señora Simone de Oliveira Marecos vende esta propiedad, que ya tenía un certificado de adjudicación en este mismo año, o iniciado en el mismo año, a favor del señor Yusier Fernández da Silva, a través de este contrato. Aquí culmina el circuito por donde se ha transportado el inmueble o la propiedad en sí desde el año 1986. Desde el año 1986, entonces culmina con la adjudicación a favor de la señora Simone Marecos en el año 2010, a través de esta sentencia número 258, firmada por el juez de primera instancia de Curuguatí en lo civil y comercial. Luego, en la última parte de la sentencia dice expedir por secretaría los respectivos certificados de adjudicación, que ha sido expedido y que es que tenemos acá, donde dice que el juzgado
certifica que por sentencia definitiva número 258 de fecha 28 de diciembre de 2010, dictado por su señoría el señor juez en lo civil, comercial, laboral de la niñez y la adolescencia, abogado Carlos Boiburubado, por ante el secretario autorizante, abogado Mario Brites Ruiz Díaz, en el juicio caratulado Lucas Díaz sobre juicio sucesorio, el juzgado ha declarado que por fallecimiento del señor Lucas Díaz le suceden como únicos y universales herederos las personas que han firmado esta cesión de derechos en el año 1992, y en este sentido subroga los derechos que le correspondían a estas personas en esta cesión de derechos a favor del señor Isabelino Torres Garcete, primer comprador, luego de este a favor del señor Eduardo Bernardino Arza, segundo comprador, y de este a su vez a favor de la señora Simone de Oliveira Marecos, la tercera compradora, quien es la que finalmente vende al señor José Fernández da Silva la referida propiedad. Y adjudica, este certificado de adjudicación contiene, como estaba diciendo en un momento, contiene el derecho inmerso sobre la propiedad en cuestión que originalmente le correspondía al señor Lucas Díaz conforme a este título. Contiene el derecho. Ahora bien, no fue inscrito este certificado de adjudicación en su momento, porque ya en este año 2010 el señor Santiago Domínguez Martínez, con la segunda cesión de derechos que le estuve manifestando en un momento, otorgado en el año 2009, firmado ya por 5 herederos nada más, inicia otro juicio sucesorio en la ciudad de Asunción, en el juzgado de quinto turno, y obtiene otro certificado de adjudicación en donde la jueza, no sabemos por qué regla de 3 lo hizo de esta manera, pero primeramente ella da trámite al nuevo juicio sucesorio cuando que un año antes ya se había iniciado el juicio sucesorio en el lugar que correspondía de acuerdo al ordenamiento legal, en Curuguate, en el juzgado de Curuguate. Pero esta jueza, la tristemente célebre Nilce Ortiz, que dicho sea de paso fue destituida por el juzgado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño en sus funciones, ella fue la que autorizó dar trámite a ese juicio, y más o menos en un lapso de 6 meses a 10 meses culmina el juicio sucesorio, en donde primero se presenta una segunda sesión de derecho fraudulenta para dar inicio. Segundo, el abogado de los familiares de la causante dicen de que el señor Lucas Díaz estaba viviendo en la ciudad de Asunción y que falleció en la ciudad de Asunción, cuando que en el mismo certificado de defunción del señor Lucas Díaz expresamente dice de que el señor ha fallecido en la ciudad de Curuguato. Y esta jueza igual da trámite a este juicio y termina el juicio con el certificado de adjudicación, nuevo certificado de adjudicación, en donde se le adjudica al señor Santiago Domínguez la misma propiedad. La misma propiedad cuando ya estaba un certificado de adjudicación en la ciudad de Curuguate. El error de los abogados anteriores, porque nosotros no éramos representantes del señor Fernández en aquel momento, el error fue dejar estar el certificado de adjudicación y nunca escribir en los registros públicos a los efectos de que sea publicitado los derechos que estaban incursos dentro de este certificado de adjudicación otorgado por el juzgado de Curuguate. Y los abogados de la otra parte, sin embargo, culminan el juicio, obtienen el certificado de adjudicación nuevamente en la Asunción, ya dijimos de una forma totalmente nula y fraudulenta, e inscribe el certificado de adjudicación en los registros públicos. Lo inscribe y es ese certificado de adjudicación cuyo contenido para nosotros, jurídicamente hablando, es totalmente nulo, viciado de nulidad, tanto de fondo como de forma, porque lo que está adentro es falso. Y la forma en que se hizo en el juzgado de Asunción también es nulo, porque no debía de ser hecho en la ciudad de Asunción ese juicio. No lo digo yo, lo dice la ley.
Los abogados sabían eso, sin embargo no lo hicieron. Ese es el certificado de adjudicación escrito por Santiago Domínguez y donde él dice de que él es el propietario del inmueble. Por una parte. Segunda parte, con ese certificado de adjudicación escrito, rápidamente viene, y yo no sé por qué, no lo hizo justamente en Asunción también. Sin embargo, viene en el juzgado de Curuguaté e inicia un juicio de reivindicación de inmueble. ¿Qué es un juicio de reivindicación de inmueble? Un juicio de reivindicación de inmueble es cuando una persona detenta la posesión de una cosa sobre el cual vos tenés el título. Como Santiago Domínguez ya tenía el título, pero él no tenía la posesión de la propiedad, porque como habíamos dicho, en el año 2009, cuando compra el señor Yusiel Fernández, él entra dentro de la propiedad, toma posesión de la propiedad, limpia, prepara y planta la propiedad, algo que nunca el señor Santiago Domínguez lo hizo desde ese principio. Él inicia ese juicio de reivindicación de inmuebles, ¿para qué? Para que pueda tomar posesión de la propiedad. Entonces, nosotros vimos desde un principio que donde presentan cada juicio lo hacen mover en forma llamativamente rápida. Bueno, consiguió en primera instancia rápidamente la sentencia en donde se le hace lugar a su demanda de reivindicación y que llamativamente no fue de alguna manera bien contestado, bien trabajado por parte de los abogados representantes del señor Fernández en aquella época, porque nunca se atacó de nulidad el título que ellos hacían ondear, que ellos hacían flamear en ese juicio y en todos los otros. Entonces fue apelada la sentencia por el abogado e igualmente fue confirmada en segunda instancia. Eso iba a ser confirmado porque desde un principio no se hizo lo que se tenía que hacer procesalmente hablando, es decir, atacar de nulo el documento que sostenía Santiago Domínguez. Posteriormente a eso, a que salga la sentencia de segunda instancia en la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá, presenta una acción de inconstitucionalidad el abogado anterior en nombre del señor Fernández en la Corte Suprema de Justicia, que no es una tercera instancia, sino es un órgano revisor de las sentencias judiciales que se dan en los órganos de primera y segunda instancia, a los efectos de observar y de clarificar si existe algún tipo de atropello, de violación a normas de rango constitucional. Por eso es que se llama justamente acción de inconstitucionalidad, no tercera instancia. En esa acción de inconstitucionalidad, nuevamente el abogado que le representaba en aquella época, el señor Fernández, lo ha hecho de una forma tan frágil o tan vacía que nuevamente fue rechazado esa acción de inconstitucionalidad, no diciendo de que eso que establecía las sentencias anteriores era así de fondo, sino que diciendo la Corte Suprema de Justicia rechazar in limine sin estudiar el fondo de la cuestión. Entonces, como no se llenó las formas y los requisitos necesarios como para instaurar una acción de esa naturaleza en la Corte Suprema, ella fue de igual manera rechazada. Luego, una vez que ha salido esa sentencia en la Corte Suprema de Justicia, el expediente vuelve al juzgado de primera instancia de Curuguaté, de donde es originario, y sale la providencia de fecha 14 de marzo del año 2016, en donde dice textualmente: cúmplase la resolución. ¿Qué significa ello? Está aquí. Esta es la cédula de notificación de fecha 14 de marzo de 2016, en donde le notifican al señor Yusiel Fernández, en donde dice, ya en ese momento firmado por el abogado que ya era juez de la ciudad de Curuguaté, el señor Ramón Alberto Florentín: cúmplase la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia de primera instancia en la reivindicación de inmueble, que es esta. Pero ¿qué ocurre?
en esta sentencia que dice cúmplase el juez de Curuguatú, en la segunda parte dice, en la primera parte dice hacer lugar a la presente demanda de reivindicación promovida por el señor Santiago Domínguez contra el señor José Fernández. En la segunda parte dice disponer la entrega al autor la posesión del inmueble individualizado como finca número 2054 para un 2210 del distrito de Curuguatú, en el perentorio plazo de 10 días de quedar firme y ejecutoriada esta sentencia. ¿Eso qué significa? De que se le notifica al señor Fernández en fecha 14 de marzo y a él le daban 10 días para que abandone la propiedad. Bajo apercibimiento, sigue diciendo en la parte resolutiva de la sentencia, de que en caso de incumplimiento en el plazo establecido de 10 días, la orden se hará cumplir mediante mandamiento judicial de lanzamiento y desahucio. ¿Eso qué significa? Que en esta fecha, 14 de marzo, al ser notificado el señor Fernández, tenía 10 días de plazo para que abandone la propiedad. No abandonaba. El señor Domínguez tenía que haber solicitado el mandamiento judicial de desalojo del señor Fernández, algo que nunca ocurrió en este expediente. No ocurrió en este expediente por una sencilla razón. En el mes de agosto del año 2015, el señor José Fernández a ese tiempo ya tenía iniciado el juicio ordinario dentro del juicio sucesorio que el señor Santiago Domínguez, en forma fraudulenta, vuelvo a ratificar eso, ha iniciado en el juzgado de Asunción. ¿Por qué tuvimos que nosotros recurrir al juzgado de Asunción para iniciar un juicio contra Santiago Domínguez? Porque ellos mismos abrieron esa puerta y la ley dice de que los juicios sucesorios tienen fuero de atracción sobre el acervo hereditario que se administra dentro de un juicio sucesorio. ¿Eso qué significa? Que cualquier problema jurídico o cualquier situación de naturaleza jurídica que tenga que ver con los bienes que se administran dentro de una sucesión tienen que ser discutidos en esa sucesión, ya sea como parte activa o como parte pasiva. En este caso como parte activa. ¿Por qué parte activa? Porque nosotros hemos demandado a esa sucesión. Primero, porque es nulo. Y segundo, porque nosotros tenemos el certificado de adjudicación otorgado por el juzgado de Curuguatú ya en el año 2010. Iniciamos ese juicio sucesorio en el mes de agosto. En el mes de septiembre nosotros habíamos conseguido la medida cautelar a través del auto interlocutorio número 1661 de fecha 17 de septiembre de 2015, en donde en su parte resolutiva resuelve otorgar al señor bajo responsabilidad y caución juratoria del peticionante las medidas cautelares: 1. De inscripción preventiva de la litis del juicio, y 2. De autorización para cultivo y cosecha de rubros agrícolas, peticionado por el abogado representante en nombre del señor José Fernández da Silva. Esta sentencia fue notificado ya en fecha 18 de septiembre tanto a la comisaría quinta de Curuguatú, así como también al juzgado de primera instancia de la ciudad de Curuguatú. ¿A qué efecto? Para que ellos se encuentren en conocimiento de la vigencia, de la autorización y de la vigencia de tal medida cautelar, conforme a estos oficios que ya les muestro. Oficio número 1839 de fecha 17 de septiembre de 2015, recibido en fecha 18 de septiembre del 2015 a las 14:15 horas por parte de la comisaría quinta de Curuguatú. Está el sello y la firma de la comisaría. También igualmente en fecha 18 de septiembre del año 2015 recibe el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Curuguatú
el mismo oficio en donde comunica, donde el juzgado de Asunción comunica al juzgado de Curuguatí que ha dictado esa resolución, y en consecuencia se agregue este oficio en el expediente principal de reivindicación de inmuebles que estaba siendo de alguna manera tramitado por el señor Santiago Domínguez hasta ese momento. Pero ¿qué ocurre? Cuando se le notifica al señor Yusiel Fernández en fecha 14 de marzo y él no abandona la propiedad, no lo hizo porque él, así como dice el señor Santiago Domínguez en uno de sus tantos escritos que ha presentado en el Ministerio Público, que agarra su escopeta o a balazo le corre a la gente, sino porque él tenía una autorización legal para estar dentro de la propiedad. Ya 9 meses antes, casi 9 meses antes, ya lo tenía. Y esa autorización judicial ya estaba comunicada a las autoridades, tanto operativas, la Policía Nacional, como a las autoridades jurisdiccionales, en este caso el juzgado de primera instancia de Curuguatí, y estaba agregado al expediente de reivindicación de inmuebles. Entendemos nosotros que el juzgado, al haber vencido los 10 días que le daban al señor Fernández para que abandone la propiedad, no ha otorgado lo que dice acá la misma sentencia. La orden se hará cumplir mediante mandamiento judicial de lanzamiento y desahucio. No ha otorgado el juzgado porque ya tenía la comunicación del juzgado de Asunción, en donde estaba siendo tramitado el juicio de acción autónoma de nulidad promovido por el señor Fernández en contra, primero del señor Santiago Domínguez y luego de todos los herederos que volvieron a vender la propiedad en el año 2009 al señor Domínguez, cuando que esos mismos herederos ya le habían vendido a una persona en particular, por el cual por trato sucesivo le llegó a él la misma propiedad. Entonces él inició el juicio de anulación, tanto del auto jurídico en sí, que corresponde a la escritura pública del año 2009 de cesión de derechos, e igualmente del juicio sucesorio iniciado a instancia del señor Santiago Domínguez. Y dentro de ese juicio se ha conseguido la medida cautelar para que el señor Yusiel Fernández pueda seguir permaneciendo en el interior del inmueble y seguir en posesión en consecuencia de lo que es el bien en sí, y seguir con su producción agrícola que desde el año 2009 él ha empezado a ostentarlo, por lo menos de hecho, porque el juicio de sucesión se estaba iniciando y habría que inscribir el certificado de adjudicación otorgado por el juzgado de Curuguatí. Más o menos redondeando todo este itinerario, porque es bastante amplio y complejo, lo que nosotros queremos dejar bien en claro es una cuestión en particular. Los documentos que nosotros tenemos a mano, que son escrituras públicas, que son instrumentos públicos, hacen plena fe en juicio. ¿Eso qué significa? De que en ningún juicio promovido, ya sea por parte del señor Yusiel Fernández o por parte del señor Santiago Domínguez, como lo fue el certificado de adjudicación fraudulento en el juicio de Asunción, pueden ser invalidados, sino que a través de una sentencia que así lo disponga. Es decir, que tiene que salir de la corte. Tiene que salir del juzgado actuante. Puede ser de la corte, puede ser de la Cámara de Apelaciones o puede ser el juzgado de primera instancia. En este caso, el juicio se ha promovido en el juzgado de primera instancia al quinto turno, donde el señor Santiago Domínguez, con su segunda sesión de derechos, ha iniciado el juicio sucesorio y en en un efecto relámpago ha conseguido el certificado de adjudicación, que hoy dice que es su título limpio. Volvemos a ratificar, ese título no es limpio, ese título no reúne el contenido, su contenido de fondo es fraudulento. El derecho que está inmerso en ese certificado de adjudicación se dio a través de un nuevo documento que es nulo, que es que él o sus abogados, me imagino, tendrían que de alguna manera iniciar las acciones judiciales que correspondan contra las personas que le vendieron a él por segunda vez esa propiedad, que no es el señor Fernández, porque el señor Fernández compró de una persona que ya desde un principio, como nosotros hemos demostrado aquí con los documentos,
ya desde el año 1992 se ha venido dando en forma de tracto sucesivo a través de los distintos documentos y contratos privados hasta llegar a manos del señor Fernández. Es por eso que tenemos nosotros la certeza absoluta de que documentalmente él está munido de lo que sea necesario como para hacer valer, sea en este juicio que estamos iniciando ahora, o de lo contrario en cualquier otro juicio contra cualquier persona que puedan haber firmado estos documentos. Finalizando, lo que queremos decir es de que nosotros también como abogados hemos notado ciertas publicaciones en este mismo medio en donde estamos, en donde el señor Santiago Domínguez hace ostentación de una personalidad bastante peculiar, una personalidad bastante conflictiva, digamos, en el sentido de que denota que solamente a través de la prepotencia o de la hablar fuerte o el de correrle a la gente puede hacer valer su derecho, que de alguna manera él los tiene, pero que ese derecho no tiene absolutamente nada que ver con el señor Fernández, que tiene un título absolutamente legítimo y que es lo que le está permitiendo a él de alguna manera ya llevar bastante adelante el juicio de Asunción, y que en algún momento va a salir una sentencia que anula ese certificado de adjudicación que tiene el señor Santiago Domínguez, inscrito en el año 2012, tengo entendido. Va a anular ese certificado de adjudicación y se va a anular el juicio. Una vez que eso ocurra, ojalá que el señor Santiago Domínguez pueda acercarse junto a nosotros y podamos hablar como gente decente, porque hasta este momento lo único, vuelvo a repetir, que ha demostrado es una actitud bastante conflictiva. Es una persona con quien no se puede conversar, por lo menos como personas civilizadas que somos, y nosotros como abogados nosotros no tenemos ni un solo problema con él. Al contrario, si es que nosotros podríamos ayudarle, lo haríamos con mucho gusto, pero para eso tenemos que guardar por lo menos el decoro y las formas de hablar entre gente grande y civilizada. Hacemos esta manifestación tan solamente a los efectos de que nosotros, cuando necesitamos hacer algún tipo de, ya sea solamente para hacer cumplir esta orden judicial, tenemos que estar llamando a gente de la jefatura de la Policía Nacional, tenemos que estar pidiendo dictámenes en la comandancia de la Policía Nacional en Asunción, para dar cumplimiento a una orden que es clara, que lo dice todo, y que las autoridades de Curuguaté están en perfecto conocimiento, el juzgado de Curuguaté, la policía de Curuguaté, y sin embargo no podemos hacerlo cumplir, por lo menos sin tener 10 personas armadas en el lugar, y eso no puede ser, definitivamente no puede ser en un estado de derecho. Nosotros solicitamos encarecidamente al señor Domínguez que guarde por favor por lo menos las formas en cómo está actuando hasta este momento, porque documentos él los tiene, pero nosotros también los tenemos, y que eso se haga valer en el juicio en la ciudad de Asunción. Si él dice que nosotros estamos equivocados y lo demuestra en el juicio, perfectamente abandonaremos esa propiedad, abandonaremos los juicios, abandonaremos lo que sea, pero eso tiene que salir en una sentencia judicial. ¿Cuánto salía eso, doctor? Ojalá que sea lo antes posible. Yo creo que este año ya no, pero en la medida que vamos avanzando, de acuerdo a cómo se van presentando las cosas, tanto de su parte como de sus abogados, del señor Domínguez, estimamos nosotros que en la primera, digamos, en los primeros 6 meses del año que viene estaremos sacando sentencia en este juicio, y estaremos dando más o menos ya con un documento definitivo y contundente la realidad de lo que estamos diciendo. Todo esto que nosotros estamos diciendo y que estamos manifestando tiene que reflejar la sentencia que en su momento firme el juez que está entendiendo en esta causa, en el juicio de acción autónoma de nulidad, de auto jurídico y del juicio sucesorio promovido por el señor Santiago Domínguez Martínez. Muchas gracias por el espacio, señor Elías, y la verdad que era necesario hacer esto porque nosotros también como profesionales nos vemos un poco entre la espada y la pared. Hay una opinión pública que es muy digamos, que necesita saber qué es lo que está ocurriendo. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, doctor? Yo soy el abogado Carlos Colmán y nuevamente muchas gracias. Muy señor bien. Elías.